Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Durante todos los años en los que he divulgado el pensamiento ateo, escéptico y racional, me he topado, como pienso que la mayoría de los divulgadores de este tema lo han hecho, con infinidad de religiosos, unos muy educados y prudentes, pero la mayoría excesivamente fanáticos y agresivos, que me dejan mensajes deseándome fuegos eternos, castigos para mí y mi familia, y deseando que la inmensa ira de Dios se manifieste en mi persona. Todos, absolutamente todos, salen con los mismos y gastados argumentos con los que piensan desmoronar completamente mi ateísmo, que ellos consideran una blasfemia contra ese Dios imaginario que se han inventado. Es por todo esto y otras cosas más, pues que he decidido hacer este video para de una vez por todas contestar a todos esos repetitivos argumentos del creyente promedio con relación a la inexistencia de Dios. Estas serán respuestas rápidas a los 10 argumentos más comunes de los creyentes religiosos. Pero antes de entrarle a este asunto, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, así como invitarlos a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video les dejo la liga. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. En primer lugar, al considerar que la ciencia no puede explicar la complejidad y el orden de la vida y que por lo tanto Dios la debe de haber diseñado para que sea de esta manera, pues es importante descubrir la diferencia entre la complejidad y el diseño. La complejidad por sí misma pues no requiere la intervención de un creador inteligente. Es fácil imponer un diseño en las cosas que existen por casualidad y desarrolladas a través de un proceso natural como la evolución. Hasta cierto punto, este argumento ha ganado una gran aceptación entre los irracionales religiosos debido a su gran incomprensión de la ciencia y en especial de la teoría de la evolución. Bueno, pues empezando porque ignoran incluso el significado que en ciencia tiene la palabra teoría y sin comprenderla andan por ahí diciendo: eso de la evolución es solo una teoría. Todo el universo se ajusta a ciertas normas científicas sencillas que se han repetido durante miles de millones de años. Si bien esto resulta impresionante, de ninguna manera sugiere siquiera la intervención de un Dios creador. No entender los principios científicos que rigen la creación y desarrollo del universo, pues no significa que una deidad deba existir para poder explicarnos el mundo natural. La falta de conocimiento no es evidencia de la existencia de Dios, es solamente evidencia de la falta de entendimiento. Este argumento, que repiten los religiosos hasta que les suda la lengua, presupone su premisa. La gente cree en las escrituras y les otorga un valor a las palabras porque ya creen previamente en los principios religiosos que el texto describe. No existe un valor inherente a la Biblia, el Corán o cualquier otro texto religioso. Estos textos no son autoautentificables de ninguna manera. De hecho, muchas imprecisiones e incoherencias se pueden encontrar en los propios textos religiosos. Por ejemplo, la Biblia contiene 2 historias separadas de la creación, cada una de las cuales proporciona una explicación muy diferente. Del mismo modo, no hay ninguna evidencia histórica, arqueológica o científica que apoye muchas de las historias en la Biblia y en todos los libros que son la base de todas las religiones. En última instancia, los textos religiosos son infinitamente falibles, ya que son productos artificiales de fantasía, poesía, mitología y solo una embarradita de historia, tejidos juntos para crear un todo inverosímil y absurdo. Los textos de la Biblia, como ya hemos visto en otros videos, proceden de muchas fuentes orales a través de miles de años y fueron compilados de forma sumamente arbitraria en un solo documento. No nos debe extrañar que la narrativa sea tan pero tan inconsistente. Otros textos religiosos, diría que todos, reúnen estas características. Aparte de los problemas con los textos individuales, pues está también la cuestión obvia de que la misma presencia de múltiples escrituras niega la autenticidad de cualquier documento religioso único. Es imposible que cada libro religioso sea una verdad absoluta. Resulta muy presuntuoso asumir que la Biblia cristiana, por ejemplo, sea la única y verdadera, mientras que todos los libros fundamentales de otras religiones sean solo cuentos falsos. Es mucho más probable asumir que cada uno de esos libros sea ficticio y poco fiable. Un milagro es generalmente entendido como un acontecimiento extraordinario o un acontecimiento que se explica por ser el trabajo de un agente divino, digamos Dios, aunque también puede ser provocado por otros entes celestiales e incluso objetos que le pertenecieron directamente a estos o a personajes iluminados o elegidos por Dios,
llamados santos, y que tienen un origen sobrenatural. Sin embargo, antes de que los milagros puedan ser utilizados como una prueba palpable e irrefutable de la existencia de Dios, la causa y origen de los llamados milagros debe ser probada. Hasta la fecha de realización de este video, no existe ninguna evidencia que sugiera que realmente existen los milagros. En realidad hay varias explicaciones detrás de la mayoría de los milagros. Por ejemplo, estas. El evento es estadísticamente improbable y, como es inverosímil, ha hecho que algunas personas le atribuyan una gran importancia a la misma. Por ejemplo, algunas culturas creen que los bebés que nacen totalmente blancos son milagrosos o de alguna manera mágicos. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que el albinismo es una condición genética perfectamente normal que resulta ser menos frecuente que otras formas de pigmentación de la piel. Del mismo modo, un único superviviente en un desastre natural no es más milagroso que una sola persona que gane la lotería. Es simplemente una ocurrencia aleatoria e improbable. El evento tiene una causa científica que no es inmediatamente aparente o entendida, pero más tarde se descubre su origen. Muchos fenómenos naturales alguna vez fueron vistos como milagrosos. Después de que la ciencia ha demostrado la razón detrás de las cosas que previamente se identificaban como incomprensibles, como la aurora boreal, los rayos o la lluvia, todo dejó de parecer como las acciones de un misterioso Dios. El evento no tuvo un significado inherente, pero se le atribuyó significado e importancia después del hecho. En la ciencia, el testimonio de chismes y anécdotas no son suficientes para demostrar algo. Cada vez que un supuesto milagro se produce, es fácil verlo como una exhibición del pensamiento mágico, la atribución errónea y otros errores humanos en el hecho. Por ejemplo, si un niño está enfermo en el hospital, seguramente algún miembro de su familia o todos van a rezar para su recuperación. Si ese niño se recupera, el que haya rezado le atribuye esto a la fuerza impresionante de la oración, pero no se lo achacan a todas las innovaciones médicas, respuestas inmunológicas o al excelente equipo de médicos, y se cuelgan la medalla por haber salvado al niño rezando para que su Dios particular interviniera. Es curioso notar que los milagros realizados por un amoroso y benevolente Dios implican salvar solamente a un puñado de personas de un accidente trágico, un desastre natural devastador o alguna pandemia letal y masiva. A Dios nunca se le responsabiliza de todas las muertes que se producen cuando la gente no es salvada por alguno de sus imaginarios milagros. En general, el pequeño porcentaje de recuperaciones milagrosas sería mayor evidencia de la crueldad arbitraria de ese Dios que de su bondad, pero esto nunca es algo que los creyentes parezcan dispuestos a discutir. Los llamados comportamientos morales, como el altruismo y la reciprocidad, no son exclusivamente humanos. En el mundo natural se pueden observar estos comportamientos en una gran variedad de especies animales, especialmente animales sociales, como los chimpancés, los leones o inclusive perros domésticos. La ciencia ha demostrado que este tipo de comportamiento tiene una ventaja evolutiva. Las criaturas que aprenden a interactuar bien con sus parientes tendrán, por lógica, una mayor posibilidad y probabilidad de supervivencia y asegurarán la transmisión de sus genes. Todo esto significa que, desde el punto de vista científico, la moral no proviene de Dios. En su lugar tiene sus raíces en las sustancias químicas del cerebro y es apoyado por un fuerte condicionamiento cultural. Los padres pasan sus valores morales a sus hijos, los individuos toman las señales sociales en relación con las conductas incorrectas de amigos, familiares, medios de comunicación, así como de influencias más correctas. Los textos religiosos son solo un intento para codificar las conductas aceptables en un conjunto de leyes. Por desgracia, estas normas pueden convertirse rápidamente en obsoletas, irrelevantes e incluso dolorosamente arbitrarias. Ahora está de moda para la gente religiosa afirmar que los ateos son hedonistas inmorales, pero una encuesta rápida de la gente real demuestra que esto es falso. En general, los ateos no son menos ni más morales que cualquier otro grupo de personas. Este tipo de argumento, que dice que creer en Dios no sería tan generalizado si Dios no existiera, se le llama argumento ad populum o apelación a la mayoría, y simplemente es falso. Muchas creencias son populares o muy frecuentes sin ser necesariamente ciertas, y las cosas verdaderas existen independientemente de si alguien cree en ellas o no. La alquimia, por ejemplo, fue sumamente popular durante mucho tiempo, pero hoy pocas personas se atreverían a afirmar seriamente que el plomo puede ser transformado en oro. De la misma manera, hay pocas personas que todavía creen que la Tierra es plana o el centro del universo, a pesar de que estas absurdas y locas creencias están ganando popularidad actualmente.
Por otra parte, el carácter generalizado de la religión dice poco acerca de la veracidad de cualquier creencia religiosa determinada. Si bien es cierto que muchas culturas alrededor del mundo tienen creencias religiosas, esas mismas creencias son muy variables y a menudo están en conflicto entre sí. Cuando cada religión afirma que es el único y verdadero camino a la salvación, pues por necesidad afirma que todas las demás son falsas. Si la religión fuera cierta en virtud de ser una creencia generalizada, sin duda tiene más sentido que al menos todas las personas creyeran en lo mismo. La verdad es la verdad, aunque nadie la crea. Una mentira es una mentira, aunque todos la crean. Del mismo modo que los milagros son imposibles de probar sin recurrir a las absurdas anécdotas personales, que son poco confiables, el poder de la oración sin duda no tiene el apoyo de la ciencia. La creencia en la oración se basa en el sesgo de confirmación. Esencialmente, la gente únicamente recuerda las veces que el rezar pareció funcionar, pero olvidan muy convenientemente, por cierto, las numerosas ocasiones en que rezaron y volvieron a rezar y no recibieron ninguna respuesta de ese Dios. O más irónico aún, recibieron un resultado contrario a lo que hubieran querido. Estos resultados a menudo se ignoran completamente o se racionalizan para justificarlos. La oración es un tipo de pensamiento mágico. Su gran atractivo es innegable. Es, para emplear una palabra de moda, empoderante, ¿no? Y hace que las personas sientan que tienen una medida de control sobre el mundo que les rodea o que son elegidos por Dios. Pero simplemente no hay evidencia de que las oraciones son algo más que un placebo. Y uno muy chafa, por cierto. Y a diferencia de muchos placebos, la oración sí puede ser perjudicial. El poder de la oración es una de las creencias más insidiosas y perjudiciales promocionadas por la religión. Ante cualquier tipo de tragedia o desgracia, la oración es una de las respuestas menos valiosas que podamos imaginar. Cuando ocurre una tragedia, la oración puede hacer que la gente se sienta mejor, pero en realidad eso no ayuda a las víctimas. Pero ahí les ves rezando por la paz en Israel, por los afectados en los incendios de Los Ángeles, para hacer que se desvíe un huracán o que el coronavirus desaparezca. Donar sangre, dinero a la Cruz Roja o un voluntariado con una organización de ayuda, pues sería mucho más benéfico que andar rezando a un hipotético Dios, ya que supuestamente, en primer lugar, ese mismo Dios provocó el desastre. La oración es como la adicción a las apuestas. Nunca se habla de las pérdidas. Y ahí ves a los creyentes religiosos gritar a los cuatro vientos esto: siento una relación personal con Dios, así que sé que es real. Tales testimonios personales son difíciles de refutar porque son completamente subjetivos. También son imposibles de probar por la misma razón. Cuando algún atarantado religioso reporta una revelación privada o la secreta comunicación con Dios, nunca es sobre información objetiva que pueda ser confirmada o negada. Estas experiencias religiosas son siempre personales y de carácter emocional, lo que hace que cuenten solo como una vulgar evidencia anecdótica. El cerebro humano ha evolucionado para ser particularmente sensible a los patrones y la casualidad. De hecho, es tan eficaz en esto que la gente suele ver un patrón a propósito en las cosas que son realmente causadas por el azar. Es por esto, por ejemplo, que es fácil identificar objetos o caras en las nubes, o porque algún tipo de ruido se puede asociar con la voz humana. Esta misma sensibilidad puede hacer que los acontecimientos aleatorios o no relacionados parezcan la presencia de Dios, sobre todo si la persona que los experimenta tiene una predisposición a querer que sus creencias religiosas sean verdad. En otros casos, una experiencia religiosa puede ser activada por un montón de fuerzas externas, incluyendo el uso de drogas o una enfermedad mental. De hecho, muchas personas en varias culturas han experimentado síntomas similares, pero han sido atribuidos a una gran cantidad de diferentes fuentes, tanto religiosas como seculares. Este concepto, llamado la apuesta de Pascal, no soporta realmente las creencias religiosas. En su lugar, actúa como una forma de obligar la creencia a participantes involuntarios. La lógica es algo como esto: si yo creo en Dios y estoy equivocado, entonces nada malo me va a pasar. Pero si yo renuncio a Dios y estoy equivocado, voy a ser castigado en el infierno. Hay varios problemas con esta línea de razonamiento. Veamos algunos de ellos. Las religiones son incompatibles. Para que la apuesta de Pascal pueda funcionar, el creyente necesitaría cierta seguridad de que creer en Dios de hecho podría salvarlo del castigo.
Cuando existen varias religiones con mensajes contradictorios, sin embargo, pues esto es imposible. ¿Qué pasa si usted, amigo creyente, decide creer en el Dios equivocado y ser mandado de todos modos al infierno? Un Dios verdaderamente benevolente no castigaría sus creaciones simplemente porque no crean en Él. Dios podría recompensar con la misma facilidad a sus creaciones por ser escépticas, porque no hay manera de determinar cuáles son los motivos de un Dios, no hay manera de saber si la apuesta de Pascal podría incluso servir. Si una persona cree en Dios solo por el temor al castigo, esa creencia sería débil y falsa. Seguramente un Dios omnisciente podría ver a través de este acto y decidir premiar solo a los verdaderos creyentes. Suponiendo que usted, amigo religioso, haya escogido al Dios equivocado, cada vez que usted va a la iglesia lo está haciendo enojar más y más. Tenga cuidado a qué Dios ha elegido, Este argumento de la fe sería perfectamente válido si el creyente está dispuesto a reconocer que su Dios es solamente una construcción social o un concepto metafórico. La mayoría de los creyentes no se sienten cómodos con esto. Sin embargo, la fe simplemente no se sostiene frente a una prueba científica. Creer en algo no significa que sea cierto. La verdad no es subjetiva o democrática. No es necesario creer para hacer que funcione. La gravedad, por ejemplo, funciona de la misma forma si usted cree o tiene fe en ella o no. Usted no tiene que elegir creer en la gravedad porque es un hecho inmutable del universo. La fe es a menudo elogiada como una cualidad positiva, pero es de hecho muy intelectualmente perezosa. La fe se opone al pensamiento científico y a la maravillosa naturaleza del descubrimiento. Impide que las personas busquen respuestas a sus preguntas sobre el mundo real. La fe no es más que la glorificación de la ignorancia voluntaria. Y como escribió mi amigo Dan Barker en su libro Perdiendo la fe en la fe, la fe es abandonar la responsabilidad, es la bancarrota intelectual. Si la única forma en que podamos aceptar un constructo es por medio de la fe, entonces estamos concediendo que no se puede tomar en serio por mérito propio. Este argumento es presentado muy a menudo por el religioso promedio como la última línea de defensa en los debates religiosos. Y la persona que lo presenta se puede sentir muy inteligente. Sin embargo, la premisa del argumento es errónea, ridícula y una completa estupidez. El fracaso de refutar algo no constituye una prueba de su existencia. La responsabilidad de probar algo recae siempre en la persona que hace una afirmación, especialmente en los casos en que dichas declaraciones no son comprobables y no tienen ningún tipo de soporte. Sin evidencia contundente de que Dios existe, simplemente no hay razón para creer en un Dios, incluso si no es posible refutar con seguridad su existencia. Muchos experimentos mentales se han realizado para mostrar lo absurdo de esta afirmación. Como ejemplo de alguno de estos experimentos mentales, puedo mencionarles los siguientes. El unicornio rosado invisible, el dragón en mi cochera, de Carl Sagan, la tetera de Russell, el monstruo del espagueti volador. Todos estos experimentos son absurdas afirmaciones sin pruebas y sin embargo imposibles de refutar. Conocer estos experimentos mentales le puede dar a esa horda irracional de creyentes religiosos una idea clara de exactamente por qué la responsabilidad de probar una afirmación recae en la persona que la hace. Y como dijo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Así que amigos ateos, pues aquí les dejo estas respuestas a los argumentos más usados por los creyentes en un debate o plática. Úsenlos, a mí me han funcionado muy bien. Bueno, pues este video ha llegado a su fin. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.